Shalom, los saludamos desde la Universidad Hebraica de México. Juan ha hecho una pregunta acerca de en qué medida hay una diferencia entre el judaísmo y el Estado de Israel. Porque el judaísmo parece ser, según dice, una religión que busca la armonía y la paz, y el Estado de Israel es un Estado que busca la violencia. Bueno, esta concepción es una concepción que está muy en boga en ciertos círculos en la actualidad, y que es una variante moderna de lo que se llama históricamente el antisemitismo. Es decir, en una época se atacaba al judío como individuo, o al judaísmo como cultura, o como religión. Como eso después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, quedó desacreditado, y no estaba bien, después de esos horrores, atacar a los judíos esos argumentos, se pasó ese ataque a la dimensión nacional de los judíos, que se va a plasmar en la creación del Estado de Israel. Entonces, en gran medida, aunque no siempre, pero en gran medida, generalmente las personas que atacan y critican y niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel o demonizan al movimiento sionista, tienen también ideas antisemitas con respecto a los judíos y al judaísmo. Podría haber excepciones, pero son escasas. Y vamos a explicar algo. Si uno lee la literatura bíblica y la literatura rabínica donde se plasma el judaísmo, va a ver que sin duda la paz, los primeros seres humanos que descubren la paz como el ideal humano son los profetas de Israel. De eso no hay ninguna duda. Hace 2700 años, 2800 años, las primeras personas que plantean el desarme, que plantean la paz universal, son los profetas de Israel, como Isaías, como otros grandes profetas de los textos bíblicos. Pero si uno lee la historia bíblica, va a ver que hay permanentemente también violencia. Y si uno ve la historia de los reinos, del reino de Israel, el reino de Judea, va a ver que todo el tiempo hay violencia que tiene que ver con ataques de las potencias dominantes o ataques de otros grupos. Es decir, la vida humana en comunidad siempre ha tenido también episodios de violencia, y los seres humanos tienen la obligación moral de cuidarse, de preservarse frente a ataques que ocurren de un lado y de otro. Entonces, uno podría decir que el Estado de Israel es un Estado, y como todo Estado tiene estructuras de poder, y como todo Estado está sujeto a la crítica, y como todo Estado puede cometer errores, y como todo Estado puede uno cuestionar ciertos elementos. El problema está en que hoy en día hay gente que no solo cuestiona tal política del Estado de Israel o tales acciones, sino pareciera ser que es el único Estado al que se le cuestiona su derecho a la existencia, cuando tiene una historia, una legitimidad que muy pocos estados en la historia lo tienen. Por eso lo que uno tiene que distinguir es lo siguiente: los seres humanos y las religiones, también el Islam es una religión de paz, y también el cristianismo es una religión de paz, pero si uno ve la historia de los pueblos cristianos, han estado llenos de guerras y de conflictos entre ellos, no solo frente a otros. Las guerras de religión que destrozaron Europa hasta la paz de Westfalia, o las guerras en el propio mundo islámico. En el mundo de hoy, quien más ha asesinado a otros árabes y a otros islámicos han sido los propios islámicos. Si no, pensemos en la guerra civil de Siria. 500.000 de personas, en su gran mayoría civiles, fueron asesinados en la guerra civil de Siria, que dejó más de 5 millones de refugiados. ¿Alguien habla de ese tema? Pero como es Israel, cualquier acción que haga Israel, sea defensiva o sea agresiva, es cuestionada severamente como tal. Entonces, lo que hay que entender es que la historia no es un jardín de rosas. La historia incluye episodios de paz, promover desarrollos, creatividad, convivencia, y también situaciones de guerra, de violencia, de crisis. Lamentablemente es parte de la naturaleza humana. Entonces el judaísmo es una concepción que por supuesto ve en el ideal la paz, la justicia, el diálogo, pero no todo el mundo está dispuesto a dialogar, no todo el mundo busca la misma paz. Lo que está pasando en la actualidad entre Israel y Gaza tiene que ver con un ataque criminal, terrorista, que mató a más de 1.200 personas, en su mayoría hombres, mujeres y niños,
en una forma totalmente no provocada. Y lo que estamos viendo es una reacción defensiva de un Estado que no puede permitir que se sigan tirando misiles, que se secuestre a sus ciudadanos, cosa que ningún Estado del mundo toleraría. Por eso hay que ser claros y directos. El judaísmo inspira mucho de lo que es el Estado de Israel, aunque un Estado no es nunca una religión. Un Estado no es la encarnación nunca total ni de una religión ni de sus valores. Y muchas prácticas del Estado de Israel, como de cualquier otro Estado, son cuestionables. Pero de ahí a lo que ocurre en la actualidad, que hay una demonización del movimiento sionista, que fue el movimiento que ayudó a la creación del Estado de Israel, y de la existencia misma del Estado de Israel, cuando en el mundo tenemos muchos más ejemplos de casos de violencia, de muertes de civiles que nadie cuestiona, que nadie plantea, demuestran que hay una intencionalidad perversa, consciente o inconsciente, detrás de este tipo de acusaciones. Si quieres conocer más sobre este y otros temas, te invitamos a acercarte a la Universidad Hebraica de México.